¿Qué tal, users? Ahora vamos a ver un nuevo tema sobre la traza en las matrices, y este en particular es muy simple, muy sencillo, pero una de las implicaciones que tiene es la utilidad en álgebra lineal y en estadística, especialmente en el contexto de mínimos cuadrados y también en el análisis de componentes principales, ¿no? Lo digo porque parece muy simple, pero es poderoso. Entonces el ejercicio nos dice: use las propiedades de traza para argumentar que la traza de A transpuesta por A es igual a la traza de A por A transpuesta para toda matriz de n por m de A, ¿no? Entonces, primero tendremos que empezar qué es la traza de una matriz. Y la definición del libro de Wooldridge nos dice que la traza de una matriz es una operación muy simple definida solo para matrices cuadradas, ¿no? Aquí hace el énfasis en matrices cuadradas. Y entonces nos dice que la definición, ¿no?, para traza D.8 dice que para toda matriz A de dimensiones n por n, es decir, es una matriz cuadrada, como ya decíamos. Vamos a hacer un poquito más grande esto. De dimensiones n por n, la traza de una matriz A, denotada como TR de A, es la suma de sus elementos diagonales. En términos matemáticos es esto, ¿no? La traza de una matriz A es exactamente igual a la suma de los elementos diagonales, ¿no? Si recuerdan el video anterior, veíamos que definíamos la diagonal de una matriz cuando los índices son exactamente igual, ¿no? Así como aquí hago la acotación, no se alcanza a ver muy bien, pero aquí vemos que el índice es I, ¿no? La fila y la columna coinciden, ¿no? Y entonces en ese momento estamos en la diagonal de la matriz. Entonces a mí me parece bastante hermoso porque simplemente con esto definimos la traza de una matriz, ¿no?, matemáticamente. Y lo que estaríamos usando para resolver este ejercicio es sobre todo esta propiedad, ¿no? Esta propiedad también de la traza de la identidad es muy bonita porque, si se dan cuenta, acá nos dice I es la identidad, ¿no?, que es una matriz diagonal de unos en toda su diagonal, ¿no? Entonces el tamaño de la dimensión de esa matriz identidad va a ser igual, o sea, a su traza, ¿no? Entonces, si se imaginan, por ejemplo, una matriz identidad de 8, es decir, de 8 por 8, la suma en su diagonal serían unos, 8 veces 1, entonces es 8, ¿no? Esa me parecía muy bonita, pero sale un poquito del tema. Entonces, sigamos. La propiedad de la traza, la número 5, dice que la traza de una multiplicación de dos matrices A por B es igual a la traza de la multiplicación de las matrices B por A. Y aquí hace la acotación donde la matriz A es de dimensión m por n y la matriz B es de dimensión n por m. Esto es importante para resolver el ejercicio, ¿no? Hay que tomar en cuenta, vamos a usar este. Y también es importante remarcar que la traza de una matriz transpuesta es igual a la traza de la matriz original. Vamos al ejercicio. El ejercicio, en realidad, lo que nos pide es demostrar que la traza de la multiplicación de una matriz A transpuesta por A es igual a la traza de la multiplicación de una matriz A por A transpuesta, ¿no? Si se dan cuenta, aquí están, digamos, como invertidas las transposiciones. Entonces, esta acotación es importante.
¿no? Porque nos dice en el ejercicio que la matriz A es de dimensiones n por m, ¿no? Esto lo tenemos al principio. Este ejercicio es bonito porque tiene la segunda parte. Entonces vamos con la primera parte del ejercicio. Y entonces sabemos que la matriz A es de dimensiones n por m. Por lo tanto, la transposición de esa matriz, la transpuesta de A, es m por n. Y entonces acá, en el otro video sobre multiplicaciones, si recuerdan, les había dicho que para saber la dimensión de la multiplicación matricial, debemos ver que las columnas de la primera matriz coincidan con las filas de la segunda matriz, ¿no? Entonces aquí vemos que eso se cumple, y por lo tanto vamos a saber la dimensión de la siguiente matriz con las dimensiones que están por fuera. Le digo como una multiplicación por fuera, ¿no? Entonces ese nos resultaría en una matriz de n por n, ¿no? De antemano ya sabemos eso, es lo que nos dice el ejercicio. Entonces, como sabemos esto, pues ya directamente podemos aplicar la propiedad 5 que les decía, ¿no? Entonces simplemente podemos aplicar esa propiedad y estaríamos comprobando así de simple el ejercicio, ¿no? Por si se dan cuenta, cumplimos aquí con lo que nos dice, ¿no? Es m por n. Entonces la matriz B tendría que ser de n por m, ¿no? Entonces no hay ningún problema y simplemente podemos aplicar la propiedad, ¿no? Porque estamos haciendo, la primera es de m por n, ¿no? Que es la A transpuesta, y la segunda es de n por n, exactamente como dice la propiedad número 5. Entonces así tal cual la aplicamos directamente y comprobamos mediante la propiedad número 5 que esto es así, ¿no? Esto es lo que nos pedía el primer inciso I de este ejercicio, y el segundo nos dice que para una matriz con estos elementos hay que verificar que la traza nuevamente, ¿no?, de A transpuesta por A es igual a la traza de A por A transpuesta. Entonces este ejercicio es interesante porque podemos practicar la multiplicación de matrices. Primero lo voy a hacer de forma manual y luego van a ver la comprobación en R, ¿no? Entonces si vemos aquí tenemos las dimensiones de esta matriz que nos da el ejercicio es de 2 por 3, ¿no? Entonces primero hacemos la multiplicación y entonces lo que les decía al principio se va a cumplir, porque como vemos la transpuesta sería de dimensiones 3 por 2, la matriz A original es de 2 por 3 como ya dije, entonces se cumple esto que deben de ser igual las interiores, y entonces podemos hacer las multiplicaciones y esperamos al hacer la multiplicación de estas dos matrices que tengamos una matriz resultante de 3 por 3. Entonces al hacer esas multiplicaciones, aquí tenemos, esta es la matriz A transpuesta por la matriz A original, ¿no? Entonces al hacer las multiplicaciones nos da una por una, nos dan estos resultados. Si no recuerdan cómo hacer las multiplicaciones, vayan al video anterior que enseño cómo hacer las multiplicaciones, pero lo digo muy rápidamente, ¿no? Tenemos que multiplicar cada uno de estos elementos. Vamos a hacer más pequeño esto. Entonces hay que multiplicar cada uno de estos elementos, como ven. 2 por 2, 4, 0 por 0. 0, entonces el primero es 4. Y así nos vamos, ¿no?
nos vamos yendo filas por columnas. Entonces, como ven, tenemos ese resultado y esta es la matriz resultante de la multiplicación de A transpuesta por A. Y entonces, como ya definíamos, simplemente la traza es la suma de la diagonal de la matriz, ¿no? Entonces, como ven acá, ya tenemos la multiplicación que nos pide el ejercicio, ¿no? Y entonces si sumamos su diagonal, nos da 14. Que este es el primer resultado que tenemos, ¿no? Que sería el lado izquierdo de lo que nos están pidiendo. Ahora nos vamos con el lado derecho y hacemos la multiplicación de la matriz A original por A transpuesta. Entonces exactamente igual procedemos con la multiplicación de los elementos. Aquí lo desglosé un poquito más, ¿no? Los hice a mano. Entonces multiplicar cada uno de estos elementos, ¿no? En el primero tenemos que sería 5, luego habría que multiplicar todos los elementos y tendríamos 0 y así vamos, ¿no? Entonces el resultado es ¿no? De la multiplicación de A por A transpuesta, es esta matriz. Y nuevamente sabemos que la traza es la suma de la diagonal de esta matriz. Y por lo tanto, como ven acá, tenemos que su traza es 14. Entonces, de esta forma, y también me faltó decir acá, ¿no? Antes de decirle, como resolver otra vez esta propiedad, ¿no? De que tienen que ser iguales los interiores, y cuando multiplicamos los exteriores tenemos la dimensión de nuestra matriz resultante, ¿no? Esperaríamos una matriz de 2 por 2 y es exactamente la que tenemos aquí. Entonces, como vemos, también nos da 14 como en la multiplicación anterior, y ya tenemos los resultados de ambas ecuaciones. Como vemos en un ejemplo práctico, es exactamente igual, ¿no? Ya hemos comprobado esto, ¿no? La traza de la multiplicación de una matriz transpuesta por su matriz original es exactamente igual a la traza de la matriz original por su transpuesta, ¿no? Como vemos acá, 14 es exactamente igual a 14. Entonces con eso ya tendríamos resuelta esta parte del ejercicio, y ahora sí nos vamos a lo que más nos gusta en R, ¿no? En nuestra consola de RStudio. Como recuerdan, también en ese video de multiplicación les decía cómo hacer una matriz en R simplemente con la función de base matrix. Ustedes pueden aquí, yo puse los elementos de, como nos dice el ejercicio, ¿no? Estos elementos los puse exactamente igual como se ven, para pues más como una táctica visual mnemotécnica, ¿no? Y con este argumento en a row le digo son 2 filas y ordéname como te los pongo acá uno por uno por las filas, ¿no? Entonces primero va llenando las filas y luego hace la matriz, y como vemos nos imprime la matriz, que es exactamente la que nos da el ejercicio, ¿no? Ya la tenemos hecha en R, y entonces ya podemos proceder. La transpuesta de esta matriz, como recuerdan en el video, no en el anterior, sino uno antes, que hablábamos sobre simetría, la transpuesta de A simplemente es poner T, ¿no? Dentro de los paréntesis, y ya tendríamos nuestra matriz transpuesta, que como ya vimos en el ejercicio, nos queda de esta manera. Entonces hacemos la multiplicación, ¿no? Con paréntesis, asterisco, paréntesis de nuestras matrices. Esta la nombré, ¿no? Como la transpuesta de A por A. Entonces
lo que nos resulta es esto, ¿no? Que como si se acuerdan, es lo que nos había resultado acá, ¿no? De lo que habíamos hecho a mano. Es exactamente igual a lo que nos arroja R. Entonces, nuestros cálculos a mano estuvieron bien hechos, ¿no? Es esta matriz que tenemos aquí. Entonces, todo está bien. Y acá hay dos formas que podríamos proceder. Sería mediante una librería que se llama Matrix, y como pueden ver acá, una buena forma de escribir código en R es mencionar primero la librería, ¿no? Como ven acá, que es esta Matrix Calculation, 2 puntos, 2 veces 2 puntos, y entonces escogemos la función que necesitamos, ¿no? Y vamos a usar la traza, ¿no? Es con este trace, y acá, si se dan cuenta, nos da una descripción de lo que hace esa función, que nos da la traza de una matriz cuadrada. Y para esto, primero, si optamos por esa primera opción, la segunda opción sería que nosotros, con la definición que conocemos de la traza, que es simplemente la suma de los elementos diagonales, podemos obtener el resultado de la traza, ¿no? Digamos, esa sería como una forma manual. Ahora, si queremos usar la librería, primero tendremos que instalar el paquete con esta función. Desde la consola directamente lo pueden hacer, no necesitan ponerlo en la parte del código, sino que simplemente se van a la consola y aquí escriben para que no se guarde dentro del código. Entonces install.package matrix calculation es esta, ¿no? De hecho, cuando van escribiendo, el R solito les va arrojando sugerencias, y entonces escogemos este, y acá nos hace una buena descripción de lo que hace esa librería, ¿no? Que me parece brillante, por eso me gusta RStudio también, ¿no? Entonces, si lo hacemos mediante la librería, si se dan cuenta, tenemos acá, yo lo nombré, ¿no?, como la traza de A' por A, que es la primera del ejercicio, que sería esta parte, ¿no?, la parte izquierda de la ecuación que queremos comprobar. Entonces, como ya decía, es un buen hábito sería nombrar la librería que estamos usando, 2 veces 2 puntos, y la función de esa librería que estamos usando, ¿no? Esto es con el propósito, cuando se están usando muchas librerías en R, luego no se sabe de dónde viene esa función, si es que luego se quiere verificar, ¿no? Entonces, con la función matrix.trace del objeto que ya habíamos guardado, nos va a dar la traza, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? Este es el resultado. Como vemos, es el mismo que teníamos con lo que realizamos a mano, ¿no? Es este primer resultado. Nos quedó perfecto. Y la otra opción que les decía es hacerlo a mano, ¿no? Con la definición, la suma de los elementos diagonales de la matriz en R, simplemente podemos hacer sum entre paréntesis diag entre paréntesis el objeto que guardamos, ¿no?, la matriz, y nos arroja 14 también, ¿no? Los resultados son exactamente iguales. Y ahora nos vamos con la parte derecha de la ecuación, que sería la multiplicación de la matriz A por A transpuesta, ¿no? Lo hacemos directamente, lo nombré de esta forma, y otra vez aquí ya no puse de dónde viene la librería porque pues solo estamos haciendo ese ejercicio, pero en este caso, ¿no?, nombré que es la traza de A por A', ¿no? Y con la función nuevamente matrix.trace de la matriz que queremos saber su traza, la obtenemos, ¿no? Y otra vez hice el mismo ejercicio de hacerlo, digamos, a mano en R, ¿no?, con sum y diag. Entonces tenemos, bueno,
antes acordarnos de esta multiplicación que nos las hace R, ¿no? Y es el mismo resultado que habíamos tenido cuando lo hicimos a mano, ¿no? Es este de aquí. Entonces nos salió perfecto la multiplicación a mano, ¿no? Pero pues no necesitamos hacer eso, simplemente es nada más como para ejercicio y acordarnos. R nos los hace perfectamente, ¿no? Como vemos, aquí tenemos este resultado de la multiplicación de estas matrices y el resultado de su trace es 14, ¿no? Como ya lo esperamos, como ya lo comprobamos manualmente, pero ahora lo comprobamos con R. Entonces, por último, ya para acabar el video, otra vez podemos hacer esta evaluación booleana, ¿no? De las ambas trazas y nos arroja un true, ¿no? Son exactamente igual, sería 14 es igual a 14, y otra vez con identical y los dos objetos, pues nos va a arrojar true, ¿no? Y ya que lo hicimos bien, esto sería una forma de programarlo en R. Espero que les haya gustado y pues parece muy simple, pero pues estas propiedades, les recuerdo, tienen implicaciones en, por ejemplo, en econometría, en el contexto de mínimos cuadrados, y ahí podríamos hacer también comprobaciones y también estuve viendo que también es fundamental para poder demostrar teoremas en álgebra lineal, ¿no? En general, y que pueden derivar algoritmos de aprendizaje automático y procesamiento de señales. Entonces espero que les haya gustado ese video. Si llegaron hasta aquí, a mí se me hacen muy rápido, pero la verdad es que sí, creo que sí consumo tiempo. Pero si llegaron hasta aquí, por favor dejen algún comentario o un like. La verdad es que los comentarios me gustan mucho, me animan mucho. Muchas gracias.